Muchísimas gracias. Bueno, doctor decía que el aumento de testeos también, obviamente, se tiene la mayor cantidad de casos. Ahora, edades, doctor, ¿ha disminuido? ¿Ahora son más jóvenes los que se están contagiando? Sí, son ambos, ¿no? Ambos grupos. Siempre los grupos que se contagiaron fueron los más jóvenes. El problema que estamos viendo ahora es que la gente que entra a terapia intensiva no solamente son los mayores de 60, sino que estamos viendo promedio de 30, de 40. O sea, se está viendo gente joven que hace neumonía grave y tiene que hospitalizarse, ¿no? Y eso nos preocupa mucho. Bueno, Javier Bárbaro, se escucha el doctor Francisco Aguilar. Hola, doctor, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos. Doctor, otra polémica instalada en estos días es la posibilidad del desfile ante el bicentenario del fallecimiento de Martín Miguel de Güemes. ¿Cuál es la posición del COE? Bueno, tuvimos una reunión de la que participó el gobernador con integrantes del comité organizador de los Gauchos de Güemes. Se planteó lo siguiente. Me saco un segundo por el eco. Se va a hacer un acto, se van a hacer los fogones con muy poca gente y el desfile va a quedar supeditado a la situación epidemiológica que tengamos. Si la situación es mala y la cantidad de camas es crítica y estamos en una situación cercana al colapso, no se puede hacer un desfile. Eso lo explicamos, ellos lo entendieron perfectamente. Si la situación es buena y se puede hacer una movilización de personas, el desfile se puede hacer. Después hay una realidad intermedia, es que se puede hacer con menos cantidad de participantes. Pero esto es no solamente para el desfile, esto es para cualquier actividad de movimiento de personas. Cuando hay movimiento de personas, hay diseminación del virus, hay mayor contagiosidad y hay por lo tanto más enfermos y por lo tanto se satura el sistema de salud si es que hay una ola muy fuerte, ¿no? Muy vertical. O sea que eso está conversado y la idea es decidirlo entre el 7 y el 8 de junio, qué va a pasar con el desfile, ¿no? Doctor, ahí se pone el retorno. Le pregunto, y en esta reunión que han tenido con los representantes de los gauchos, ¿se habló alguna vez de estos 7 millones que circuló en todas las redes sociales, que causó polémica también entre los salteños? ¿Tiene información en cuanto a eso, si realmente sucedió? ¿De qué? ¿7 millones de qué? 7 millones para hacer un asado con los gauchos en la jornada de... Ok. No. Perfecto. No tengo idea al respecto. Sería una locura igualmente, eso es algo que no lo conozco porque no lo sé, no sé. A mí me preocupa no tanto el desfile, porque en realidad el desfile en sí, los gauchos desfilando, el riesgo epidemiológico es cero. Porque primero que es obligatorio el barbijo y después que entre gaucho y gaucho por los guardamontes están a 1,5 metros, 2 metros. El problema es el post-desfile y eso lo aclaramos muy bien, estaba el ministro Esteban también, y lo aclaramos mucho con ellos y les explicamos que no se podía, no podía haber aglomeración después del desfile, ¿no? El asado, alcohol y demás, ¿no? Es polémica por estos días las clases presenciales, sí o no. Incluso se publicó un estudio del CONICET que demostró que suspender las clases presenciales ayuda a reducir los contagios. ¿Evaluaron también esto, doctor? Sí, claro. Todo está en análisis permanente y todo se evalúa. A ver, hay estudios de un montón de instituciones muy serias como el CONICET, como la Sociedad Argentina de Pediatría e instituciones de afuera, internacionales, que han demostrado el año pasado ya que la escuela no genera mayor contagiosidad que la actividad en una casa o en una plaza o en un pelotero o en un cumpleaños o en una juntada de chicos. Es más, se demostró que en la escuela los protocolos se cumplen, nosotros lo hemos visto a esto, los maestros y los alumnos cumplen los protocolos, por lo tanto la escuela no genera un peligro mayor. ¿Que puede haber contagios en una escuela? Por supuesto que sí, eso existe y como en cualquier época del año y en cualquier año con o sin pandemia. Pero por eso no significa que las clases tengan que ser suspendidas. Uno suspende la presencialidad cuando el sistema sanitario está realmente muy agobiado o muy estresado o cercano a un colapso, o cuando las camas de terapia intensiva y de piso están muy cercanas al colapso. Pero
La idea es no suspender la presencialidad en la medida que se pueda, por supuesto, ¿no? Y lo hemos defendido y lo hemos dicho siempre, permanentemente. Doctor, otra polémica. Eliminarían el feriado puente del 24 de mayo. ¿Está de acuerdo con esto y ya con los trascendidos que puede pasar con el sector turístico? ¿Sería la primera restricción? Bueno, la decisión esa no es nacional, no es de las provincias. Eso es una decisión que salió ayer en los medios, pero es una decisión de nación. Yo he dicho que la movilización de personas genera diseminación viral, y eso es cierto, pero cuando se cumplen los protocolos, si una familia agarra su auto y se va a Cachi, o a Cafayate, o a Purmamarca, el riesgo no es mayor. Es decir, y el sector turismo, como usted dijo, es un sector importante en la provincia de Salta y está muy afectado. O sea, si ustedes me preguntan, a ver, tenemos que ir a dos aspectos. Primero, un feriado que no es feriado, hay que hacerlo feriado. Bueno, se hace muchas veces en la Argentina para favorecer el turismo. ¿Es necesario? Estrictamente no es necesario, pero si hay un día más feriado, ya se hace un feriado largo y la gente quiere movilizarse y viajar con protocolos, no debiera ser más peligroso que quedarse acá y hacer actividades acá. O sea, se puede hacer una actividad turística perfectamente en 4 días. No es un riesgo que a nosotros nos preocupe demasiado. Uso de barbijo, distanciamiento social, lavado de manos y ahora se agrega, doctor, la ventilación cruzada. ¿Por qué hasta el año pasado no se insistía en esto? No se agrega. No, claro, pero el año pasado no se insistía sobre este tema fundamentalmente. Yo desde el año pasado que insisto, yo desde el año pasado hablando con muchos medios y con gente experta en el tema, siempre explicamos que la ventilación cruzada era el cuarto elemento y tal vez empieza a ser más importante que otros, ¿no? Lo que pasa es que en el invierno la ventilación cruzada es algo muy incómodo y hasta en los chicos y en gente mayor tiene su riesgo por generar, la misma ventilación puede generar enfermedades respiratorias. Lo que pasa es que es muy importante porque el virus en suspensión, con ventilación, con una mínima brisa, el virus en suspensión prácticamente no existe. Puede quedarse unos segundos si el ambiente es cerrado, en un auto cerrado, un colectivo cerrado, cualquier casa o en un restaurante, un bar, si no hay ventilación, el virus queda en suspensión unos segundos más que si corre una pequeña brisa. Por eso no es un elemento más que se agrega, eso lo venimos hablando desde hace muchos meses, ¿no? ¿Y cómo está viendo los colectivos en particular que desde la semana pasada empezaron recién a abrir las ventanillas? ¿Cómo lo ven desde el COE? Bueno, yo noté algo que la verdad que me pone más tranquilo, ¿no? Que muchos colectivos, a pesar del frío que hace a la mañana, están abriendo las ventanas. Hoy al mediodía vamos a ir a Saeta a ver, porque nos van a mostrar los dispositivos y qué ventanas abrir. Vamos a verificar eso, porque nos pidieron ellos que querían verificar eso. El tema de sacar una ventana, eso se descarta porque ellos tienen que lavar los colectivos a la noche y no lo pueden hacer si le falta una ventana. Entonces diseñaron ellos un dispositivo para poner y sacar una especie de tornillo que se saque y se coloca a la noche para que las ventanas estén abiertas durante todo el día. Nos decía el ministro de Salud en la jornada de ayer, doctor, que las camas de terapia intensiva están llegando al 82-84% ocupadas en la capital salteña. ¿Esto los tiene preocupados por lo que puede llegar a pasar en las próximas semanas? Sí, claramente. Que las camas de terapia estén en el 82-84, que es real, es el número que manejamos, nos preocupa. Porque lo que nos limita a nosotros, las actividades económicas, recreativas, educativas, básicamente es la cantidad de camas que tiene la provincia. Y recuerden que no podemos nosotros, si bien vamos a abrir 4 camas más en el Milagro y algunas camas más en el Papa Francisco, los hospitales como este hospital que está acá atrás, está trabajando a pleno con la patología habitual de cualquier época del año. Hay mucho trauma, mucha patología oncológica y patologías normales que se atienden y ocupan camas también, ¿no? Doctor, y recursos humanos. Si continuamos en los próximos días con más de 300 casos diarios, ¿podríamos tener en la próxima semana alguna restricción? Bueno, esperemos que no,
pero recuerden que no es solamente la cantidad de casos que hay, sino es la cantidad de camas disponibles. Camas, acuérdense que es camas con recurso humano, ¿no? Porque uno puede abrir un montón de camas, pero no tener quien las atienda las camas. O sea que la cantidad de casos, si va acompañado de saturación del sistema de salud o cercano a la saturación, sí, va a haber que empezar a restringir, ¿no? Que es lo que no queremos, pero bueno. Usted lo mencionaba recién, nos refrescaba la información, 370 antes de ayer, 330 en la jornada de ayer. ¿Es lo que se esperaba, doctor, de crecimiento de casos? ¿Y estos casos se van a mantener allí menos de 400 por día? Bueno, no sabemos cómo se van a mantener, obviamente, ¿no? Es un pronóstico difícil de hacer. Pero hay dos motivos. Primero, que los casos están aumentando y eso es real, no hay que negarlo. Lo sabíamos, no sabíamos cuándo iba a empezar a aumentar, pero sabíamos que iban a aumentar. Y lo segundo, que se están haciendo mucho más testeos desde hace 10 días que empezamos junto con la UNSA, con las zonas operativas del materno infantil y del Papa Francisco, a hacer testeos en asintomáticos, que aumenta el número de positivos también. Pero ¿qué va a pasar la semana que viene? Creemos que la curva va a ir aumentando conforme vayan aumentando los casos, van a ir aumentando los pacientes que se van a hospitalizar. Acuérdense que de 100 pacientes que son positivos, un 20% más o menos requiere hospitalización, ¿no? Claro. Ayer se volvió a hablar insistentemente de algo que usted tocó en algún momento, doctor, y que causó alarma. Era que la provincia estaba mintiendo en cuanto a la cantidad de casos. Porque cuando hay un caso positivo se aísla en la casa y son considerados todos los que estaban en la casa casos positivos. Así que sobre los casos que se daban a conocer había que multiplicarlos por 10. ¿Tenemos que seguir con esta cuenta, doctor? No, primero aclaro, Javier, yo no dije mentir, ¿no? El año pasado... No lo digo por usted, muy... disculpe, doctor, quiero aclarar esto. No, ayer había una publicación en Facebook que decía, el gobierno nos miente en cuanto a los casos. Por eso puse la palabra mentir, no que lo haya dicho usted. Bueno, no hay intención de mentir nada, al contrario, hay que decir la verdad y que la gente tome conciencia. Pero le aclaro esto que es importante. El año pasado multiplicábamos por 10 porque lo que ocurría es que mucha gente tenía un cuadro gripal, que era coronavirus, y no consultaban, se quedaban en su casa, se aislaba, y bueno, algunos países multiplicaban por 12, algunos por 8, algunos europeos multiplicaban por 8. Nosotros multiplicábamos por 10 y si teníamos 20.000 casos calculábamos que teníamos 200.000. Hoy no es lo mismo, la gente está mucho más consciente y se testea más. La gente va a testearse, hay centros de testeo fijos, el centro de convenciones y otro en zona norte, que van y a los hospitales, en el San Bernardo, en el materno, en el Milagro, en el Papa, la gente va y se testea. O sea que el número ese todavía yo personalmente, ni los epidemiólogos lo tienen claro, pero podría ser por 3 o por 4. Pero no es intención, por supuesto, de dar información falsa. Al contrario, nosotros queremos que la gente sepa exactamente lo que está pasando, ¿no? Doctor, están llegando muchos mensajes para que quede claro. ¿Clases presenciales y turismo no generarían riesgo de contagio? No. Riesgo de contagio es cuando la gente se moviliza y pierde y rompe y no cumple los protocolos. Nada tiene que ver que sea un turista que vaya con su familia a Rosario de la Frontera o a Jujuy o a Cachi. Cuando vos rompés los protocolos en un restaurante en Salta o en Cachi es lo mismo. ¿Está bien? No es la actividad en sí. El problema es cuando se rompen los protocolos en cualquier lugar, en un museo, en un restaurante, en un bar o en un asado familiar. Se pueden romper los protocolos allí. Sí. Ni hablar de una fiesta clandestina, que eso es ya empezando, ya los protocolos están incumplidos. Las clases, por supuesto que como cualquier movilización de personas durante el traslado de los chicos en las aulas y después de las clases, el riesgo de contagio existe, por supuesto. Lo que se demostró que en las clases en sí, en la escuela, con los protocolos que tienen las escuelas y como los docentes lo hacen cumplir, el riesgo de contagio de docentes y de alumnos es muy bajo. El año pasado pensábamos que era muy alto, pero diversos estudios, muchísimos estudios de entidades muy serias han demostrado que no es así. Entonces no suspendería, doctor, usted el feriado del 24, digo, porque me toca descansar justo a mí, doctor, apóyeme en esta. Yo honestamente no lo suspendería, pero podemos ir mucho más profundo, sacar la pandemia y decir, ¿la Argentina está en condiciones de tantos feriados? Yo creo que no.
Pero en este caso hay un feriado que mucha gente ya planeaba sus mini vacaciones. Yo no lo suspendería, pero es una opinión personal. No es una opinión del COE, es una opinión mía. El doctor Pablo Salomón, con quien estuvimos hace 2 semanas más o menos, nos comentaba de las camas que habían dispuesto durante el año pasado para atención de pacientes COVID y que esas camas hoy están dispuestas para otro tipo de patologías o para urgencias traumatológicas, por ejemplo. Doctor, si siguen los casos creciendo, ¿esas camas podrían volver a ser COVID? Sí. Lo que se ha hecho ya a través del COE y el Ministerio es suspender las cirugías no urgentes. Pero hay que aclarar esto, no urgentes, que puede ser una cirugía de ligamento cruzado, una cirugía de columna programada que puede esperar 2 o 3 meses porque el paciente está bien, alguna cirugía de vesícula que el paciente no tiene síntomas, alguna hernia, etcétera, etcétera. No las oncológicas, eso por supuesto que no, y las patologías traumáticas ni hablar. El San Bernardo atiende, la mayoría de la patología que atiende el San Bernardo es urgente, no tiene patología prácticamente programada. Tiene un 10 a un 15% de pacientes que son programados. Bueno, ese 10 a 15% ya desde la semana pasada está prácticamente suspendido. El Oñatibia igual, que tiene un poquito más de pacientes programados, pero tiene su patología, ¿no? La obesidad, los diabéticos, los renales crónicos, etcétera, y oncológicos también. Entonces la idea es suspender para tratar de que se liberen más camas y agrandar el área COVID en el San Bernardo. Pero la idea es agrandar primero, que se está haciendo el Milagro y el Papa, ¿no? Doctor, por último, tenemos en el graph, en nuestra pantalla, el turismo y las clases hoy no estarían en riesgo de suspenderse. ¿Lo dejamos así? No, porque no es decisión mía. Las clases sí. Las clases sí, el turismo es algo que lo decide el ejecutivo, el feriado es algo que lo decide el ejecutivo, no lo decide el COE. Eso es una opinión personal, no lo pongan así porque no es... Sacamos el turismo, dejamos las clases. Dejemos las clases. A la pregunta de ustedes es, las clases en la medida que estemos en esta situación y haya camas, se pueden mantener, que esa es la idea. El turismo es algo que es una decisión del Poder Ejecutivo, provincial y nacional, ¿no? Y por favor, por último, doctor, para que le saque la duda que tienen muchos televidentes. Algunos dicen, yo ya tengo las 2 dosis. ¿Zafé o puedo contagiarme y a la vez contagiar? Excelente, Javier, excelente. Primero, tenés 2 riesgos. La vacuna no es 100%. Ninguna de las vacunas anuncia que tienen poder del 100%. Ninguna. Ni las de Pfizer, que son las que más eficacia están anunciando. O sea que uno puede entrar en ese mínimo grupo de no eficacia de la vacuna y contagiarse una enfermedad grave. Sí han demostrado una eficacia mayor al 90-95%, lo cual es muy alto y son muy eficaces todas las vacunas. Y eso da cierta tranquilidad, pero nunca es 100%, cuidado con eso. Y segundo, el que está vacunado puede contagiar, puede ser portador del virus sano y contagiar. Así que los cuidados y las precauciones tienen que existir permanentemente. ¿A qué hora tienen la primera cirugía, doctor? Hoy, la primera cirugía, ¿a qué hora será? Y ya 8 menos 10. Perfecto. Lo liberamos entonces, doctor. Le mando un abrazo grande y que tenga una excelente jornada. Ahí lo escucho. Ahora Muchas sí, gracias. Gracias. Abrazo grandote. Gracias, Edu. Gracias, Agradecerle por favor al Saludos. presidente del COE. Hasta Gracias. luego.